algo distinto. Empezamos a enseñar vamos a hablar de algunos personajes de la Biblia, conforme la Biblia nos enseña acerca de ellos. Vamos a ver sus características, lo que los distingue, cómo son, por qué Dios los llama, por qué Dios los usa. Y vamos a hablar un poco de su historia, de su biografía, un poquito de ellos, para tratar de identificarnos con su personalidad, con lo que ellos eran y por qué Dios los escoge. Pero no solamente eso, sino también por qué Dios nos escoge a nosotros. ¿Por qué Dios nos escogió? La Biblia dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Que escogió lo más ignorante del mundo para avergonzar a los sabios, que los más débiles para avergonzar a lo fuerte. Que no somos lo mejor que había en la tierra y sin embargo Dios nos escogió. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Qué vio Dios en nosotros? ¿Qué es lo que estaba pensando Dios cuando nos escogió a nosotros? ¿Qué es lo que miraba? Y creo que la Biblia nos enseña acerca de diferentes personajes a lo largo de la historia de la Biblia, que podemos ver que Dios los escogió, que Dios puso sus ojos en ellos y que Dios determinó que había un plan para sus vidas, que serían un instrumento divino para establecer su justicia, su verdad, para establecer juicio en algunas ocasiones, para establecer la misericordia, el amor de Dios. De alguna u otra manera, todos estos personajes que aparecen en la Biblia tienen un propósito, hay una función, hay una razón por la que existen y por la que fueron llamados. De la misma manera, nosotros hemos sido llamados y escogidos por Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios que fue incluso desde antes de la fundación del mundo que Dios nos escogió. Pensando en eso, nos dimos a la tarea de hacer la revisión de algunos personajes en la Biblia y hace 8 días empezamos con Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, y hablamos un poco de Jacob. ¿Qué es lo que había en Jacob? ¿Cómo fue su encuentro con Dios? ¿Qué es lo que pensaba Jacob acerca de Dios? Porque uno pudiera pensar que Jacob era un hombre muy espiritual desde que nació, pero no, la verdad es que Jacob no era nada espiritual en un principio. Tenía los principios, las enseñanzas, los fundamentos de su padre Abraham y de su padre Isaac, pero él no consideraba a Dios su Dios. De hecho, cuando Jacob, antes de ser Israel, cuando Jacob se refería a Dios, al Dios de sus padres, lo mencionaba así: el Dios de mis padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Así, lejos de mí. O sea, yo, Jacob, estoy lejos de Dios. Y así es como Jacob se expresaba acerca de Dios. Hasta que Jacob tiene un encuentro con Dios. Y Jacob llama a Dios, Dios, el Dios de Jacob. Y por eso los israelitas, hoy en la historia y en la Biblia, usted puede encontrar que la Biblia dice el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero antes no era el Dios de Jacob. Y no es que Dios no quería ser el Dios de Jacob, sino más bien Jacob era el que no quería tener a Dios en su vida. Y sin embargo llega el momento que tiene un encuentro con Dios, se encuentra con Dios, su vida es transformada, Dios deja huella en su cuerpo, en el cuerpo de Jacob, una huella física al descoyuntar el muslo de su cadera, y queda eso para siempre. Tan es así que la Biblia dice que los hebreos ya no comían más de esa parte de los animales por saber que era donde Dios había dejado huella en el cuerpo de Jacob. Y Jacob deja de ser Jacob para convertirse en Israel. Y eso es lo que platicábamos hace 8 días. Y así como Jacob, hay otro personaje que vamos a ver el día de hoy, que nos habla mucho acerca del plan y el propósito de Dios. En su Biblia, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 24, encontramos el llamado de uno de los personajes que dejan huella en la historia de Israel, y es Gedeón. No vamos a leer todo el pasaje, solamente vamos a leer algunos versículos salteados para ir entendiendo la historia. Lo demás vamos a entenderlo conforme lo dice la Escritura, pero al final, como hicimos hace 8 días, vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, un tiempo suficiente para que si tienen alguna pregunta respecto al tema, respecto a lo que estamos hablando,
o respecto a algún otro tema. Si tenemos la respuesta, con la ayuda del Señor les ayudaremos y responderemos a sus preguntas. Quizás tenga que ver con su vida personal, con su vida espiritual, en su relación con Dios, o el llamado de Dios, o algo que tienen dudas desde hace tiempo que lo oyeron mencionar alguna vez de la Biblia, y trataremos de responderlo conforme a la luz de la Escritura. Por lo pronto vamos a entrar al tema y vamos a leer ahí en Jueces, en el libro de los Jueces, en el capítulo 6. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre llamado Gedeón. Y dice la Escritura: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos de oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como las langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Otra vez el versículo 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Quise repetir este versículo en particular porque tal parece que la culpa es de los madianitas. De acuerdo a lo que leímos, este último versículo dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Tal parece que el empobrecimiento de los israelitas es culpa de Madián. Pero si leemos en el versículo 1, dice la Escritura que el pueblo de Israel pecó contra Dios, se alejó de Dios, y por causa de eso Dios los entregó en manos de Madián. Entonces después vino Madián, o los madianitas vinieron y saqueaban a Israel, y entonces Israel empobrecía. Entonces sí hay algo que hay que notar, y que es que siempre que hay pecado, platicábamos con mi esposa y con mis hijos el sábado pasado, y platicábamos acerca de humillarse delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, dice la Escritura que aquel que se humilla delante de Dios alcanzará misericordia, y la ira de Dios no se desatará contra esa persona. Nosotros hemos pecado por mucho tiempo en nuestras vidas, en algún momento, antes de venir a Cristo, hemos cometido pecados que nos alcanzan, pecados que en algún momento quieren cobrar la factura o quieren hacer algo contra nosotros. El pecado es así, el pecado no te va a pedir permiso, el pecado va a venir, va a afectar tu vida y las consecuencias de ese pecado se repercutirán en tu vida. En algún momento algo nos pasará, algo sucederá, pero cuando nosotros nos humillamos, a mí me parece que el versículo 6 no es tanto que Israel esté culpando a los madianitas de su empobrecimiento, no es el énfasis que debemos hacer a este versículo, sino más bien tenemos que poner atención en lo que está diciendo, que el pecado los alcanzó, los empobreció, y después ellos clamaron a Jehová. Clamar a Jehová no es solamente hacer una oración, clamar es suplicar, pedir auxilio, saber que no puedes en tus propias fuerzas y que necesitas la ayuda de Dios, y por eso clamas a Dios y te humillas. Y cuando tú te humillas, entonces Dios extiende su mano de misericordia, y aunque hubieses cometido pecado, la ira de Dios no te alcanzará. Es muy diferente que te alcancen las consecuencias de tus actos a que te alcance la ira de Dios. Son dos cosas distintas. Porque aun cuando te alcanzaran las consecuencias de tus actos, si tú pides perdón y clamas a Dios, su misericordia se extiende hacia ti, y entonces viene la respuesta, o viene la solución, o viene el cambio de circunstancias de lo que habíamos vivido por causa del pecado. Es muy difícil vivir con las consecuencias del pecado sin la misericordia de Dios. Porque cuando vivimos solo las consecuencias de nuestro pecado, vamos a tener que sufrir lo que nosotros mismos provocamos. ¿Qué es lo que les estaba pasando a Israel?
Ellos mismos provocaron esa pobreza, ellos mismos provocaron ese saqueo, ellos mismos provocaron el que los enemigos vinieran y los saquearan. Mire, era tan bendecido el pueblo de Israel que venía todo el pueblo completo. Ellos sembraban y cuando estaba lista la cosecha, venía todo el pueblo de madianitas, el pueblo completo, venían camellos, ganado, pueblo, todos se establecían en la tierra de Israel, comían de todo lo que habían sembrado los israelitas y se iban. Y después otra vez venía el tiempo de la cosecha y ahí venía todo el pueblo. Significa que la bendición de Israel era tan grande que les alcanzaba para que otros comieran y lo poquito que les quedara a ellos. No estaban enriquecidos, pero no se estaban muriendo de hambre. Entonces no estaban siendo prosperados en abundancia como en otros tiempos o en otros momentos la nación de Israel había sido enriquecida. No le estaban disfrutando de la riqueza y de la abundancia porque alguien venía y se comía lo que era de ellos. Pero ojo aquí, porque no estaban siendo asesinados de hambre. No estaban siendo muertos de hambre, como en otros pasajes de la Biblia encontraremos que la nación de Israel o alguna parte de la nación de Israel era sitiada, era agobiada, era esclavizada y tal pareciera que morían de hambre. En este caso no. Y entonces me hace pensar que el pecado que ellos cometieron contra Dios provocó que esta plaga de langostas llamados madianitas vinieran y se comieran lo que Dios les estaba dando. Y de repente eso pasa, cuando en lugar de poder disfrutar de lo bueno, y no hablo de ser enriquecidos, simplemente de disfrutar de lo bueno que Dios te da, en ocasiones no podemos disfrutarlo porque el pecado ha traído consecuencias. En lugar de poder disfrutar de la bendición de Dios en su plenitud, solamente disfrutamos una parte, solamente una parte. Y ahí vamos sobresaliendo, y ahí vamos sobreviviendo poco a poco, sobrellevando la situación o sobrellevando las circunstancias, porque lo que vivimos no es realmente lo que Dios diseñó. Entonces el pueblo de Israel se da cuenta que están empobreciendo, no han llegado al límite del hambre, pero se dan cuenta que están empobreciendo. ¿Qué es lo que hace Israel? Clama a Dios, suplica a Dios, se humilla delante de Dios, ya lo mencioné, clamar es humillarse, es rendirse, es decirle a Dios, no puedo más, mis fuerzas se han acabado, todo lo que yo pude haber hecho, lo que pude haber logrado, ya lo hice, no puedo ir más allá de lo que ahora mis fuerzas me dan. Así es que ellos suplicaron, clamaron a Dios y Dios tuvo una respuesta. Dice la Escritura, en el versículo 7, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino un ángel, hasta ahí nada más. Viene un profeta, el pueblo clama y casi, voy a parafrasear el texto, no es así como lo dice. La Biblia es clara en lo que dice, pero quiero entender lo que Dios está diciendo. Es como si Dios le dijera, ¿por qué me pides perdón o por qué clamas a mí si cuando dije que hicieran algo no lo hicieron? ¿Por qué cuando te di una instrucción no la obedeciste y ahora quieres corregir tu falta? No es que Dios les haya dicho, no les voy a resolver el problema, o no les voy a mandar la ayuda, o no viene la solución. No dijo eso el Señor. Simplemente les está haciendo ver que el error fue de ellos, que el pecado fue de ellos, que la falta ellos la cometieron, que no es un castigo de Dios. Y esto es importante porque mucha gente o muchos cristianos creen que cuando las cosas no salen bien, Dios nos está castigando. Si las cosas no están funcionando, he escuchado a cristianos decir, es que Dios me está castigando. Me está yendo mal, pero ¿por qué te va mal? Porque Dios me está castigando. Si en verdad Dios nos estuviera castigando, otra cosa sería.
Y lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel, ok, clamas a mí, pero ¿por qué clamas a mí si yo ya te saqué de Egipto, te bendije, te puse en una tierra, te libré de tus enemigos, te libré de la esclavitud, te saqué de servidumbre y te saqué de todo eso y te puse en bendición? Y lo único que te pedí fue que no te inclinaras ante los dioses de los paganos. Fue lo único que te pedí. Y no lo hiciste. ¿Por qué ahora vienes a mí a pedirme que te ayude? Es una confrontación. Es como cuando alguien te dice, te lo dije. Que no nos gusta nada que nos digan, te lo dije, pero te lo dije. Y entonces Dios le está diciendo a Israel, ¿por qué pides que te libre? ¿Por qué quieres que te libre si no hiciste lo que te dije? Sin embargo, Dios no se queda de brazos cruzados. Lo que Dios está buscando es que el pueblo de Dios, que la nación de Israel reflexione, se dé cuenta que eso que están sufriendo ahora es consecuencia de sus actos. Y Dios les está diciendo, no es mi culpa, no es algo que yo provoqué, yo te libré, yo te bendije, yo te di una tierra por heredad, yo te establecí en bendición, a tus enemigos los derrotamos, estabas bien. ¿Por qué te desviaste? ¿Por qué te saliste del camino? Ok, una vez confrontados, una vez que fueron confrontados, hay algo interesante de esto, que al principio cuando leíamos dice que la nación de Israel fue entregada al pueblo de Madián. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Solo 7 años. Y a mí me parece interesante porque Dios no deja que el enemigo tome ventaja para siempre. No lo deja. Lo permite cuando es necesario. A veces ni es necesario, pero nosotros andamos en el lugar equivocado y tenemos que enfrentar las consecuencias. Y Dios permite, pero no es para siempre. Y hay un límite de tiempo. Hay un límite que Dios le establece al enemigo para que no siga tocando nuestras vidas. Y aquí al pueblo de Madián le estableció por 7 años. Y yo pensaba, ¿por qué 7 años? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no otros 400 como los 400 que estuvieron en Egipto? Y hay algo curioso, cuando Dios le promete a Abraham y le dice a Abraham, te bendeciré y haré de ti una gran nación, y le muestra la tierra prometida y le dice, todo esto es tuyo. Y Abraham dice, ¿cuándo lo tomaré? Y dice, todavía no será esta generación. Pasarán 400 años, le dice Dios a Abraham. Pasarán 400 años y entonces tus hijos se irán primero. Mientras pasan estos 400 años, tus hijos se irán como esclavos a otra tierra. Y después de 400 años vendrán y tomarán esta tierra. Y uno pudiera decir, bueno, qué bendición me está dando Dios que manda a mis hijos de esclavos por 400 años. ¿Qué bendición es esa? Y el argumento que Dios le dice a Abraham por este tiempo de 400 años, que dice, no ahora, en 400 años esta tierra será tuya y de tu descendencia, es porque los pueblos que había en esa región no habían pecado tanto delante de Dios. Así es que sí va a llevar 400 años para que esos pueblos corrompieran más y más su corazón delante de Dios. El ejemplo claro es Sodoma y Gomorra, que se corrompió tanto que Dios permitió que cayera fuego del cielo para deshacerse de esa maldad que estaba ahí. Y uno puede decir, pero ¿por qué Dios acaba así con la gente? La verdad es que Dios no acaba con la gente. Yo quiero pensar que no fueron 400 años para destruir un pueblo, sino que fueron 400 años para que este pueblo reaccionara. Fueron 400 años de misericordia que Dios le dijo a este pueblo, cambien, y ellos no quisieron cambiar, se siguieron corrompiendo, siguieron practicando la maldad, siguieron haciendo lo malo por 400 años hasta que Dios dijo, basta, ya no más. Y se terminó. Vino Israel, tomó la tierra prometida y esos pueblos fueron alejados de esa región. Bueno, cuando Dios dice en este pasaje que solo por 7 años, yo quiero pensar que no era un castigo de 7 años. Yo no quiero pensar que Dios dijo, como cuando nosotros castigamos a los niños, y te vas a tu cuarto sin cenar, o te quito tu celular por 2 horas. Y sufren los niños por 2 horas. Pero
No es que Dios dijera, te voy a castigar por 7 años. No le está diciendo a la nación de Israel, te voy a castigar por 7 años. Este pecado que cometiste merece un castigo de 7 años. No es eso. Yo creo que lo que Dios está observando, que en 7 años es lo que el pueblo iba a aguantar. Por 7 años iban a creer, sí podemos con los madianitas. Y cuando los veían venir, se escondían en cuevas. Salían, ya cuando se habían ido, salían, volvían a sembrar, volvían a preparar la cosecha, rescataban algunos de los animales que tenían, criaban algunos animales, 1 año para volver a criar animales, y otra vez al año siguiente, tiempo de cosecha, o al siguiente periodo de cosecha, ahí vienen los madianitas y ellos se volvían a esconder. Así aguantaron, ¿por cuánto tiempo? 7 años. ¿Por qué solamente aguantaron 7 años? ¿Por qué puedo creer que solamente aguantaron 7 años? Porque al 7º año clamaron a Dios. Y de repente pasa, no sé si se ha dado cuenta, pero de repente nosotros creemos que podemos con ciertas situaciones. Dicen, sí puedo. Ahí vamos el primer año. Ya, sí puedo, ya vamos el 2º año. Sí puedo. Y el 3er año ya sentimos que nos ahogamos, pero ahí vamos. 4º año, hasta que decimos, ya, Señor, ayúdame, ya no puedo más, esto es insoportable, no aguanto. Y entonces clamamos. Por eso no creo que Dios dijo, son 7 años de castigo, sino más bien fueron los 7 años que el pueblo de Dios aguantó. Si hubieran aguantado más, diría la Biblia, y aguantaron 10 años, o aguantaron 20 años, o aguantaron 400 años. No, solamente aguantaron 7 años. 7 años de saqueo, 7 años de pobreza, 7 años de no disfrutar de la bendición de Dios, porque eran bendecidos. Ya veíamos que eran bendecidos. No les faltaba, tenían ellos y tenían los otros. Y los otros venían y comían. Y venían 3 pueblos, venían los de Madián, venían los amonitas. ¿Sí eran los amonitas? Amén. ¿Sí eran ellos? Madianitas y amalecitas, perdón. Amalecitas. Eran los amalecitas, y dice que por ahí había otros, los de Oriente. Eran 3 pueblos los que venían a comer de las cosechas de Israel. Y todavía les quedaba a ellos. Dígame si no eran bendecidos. ¿Había bendición en esa tierra? ¿Había bendición en la tierra de Israel? Sí había bendición. Solo que no la estaban disfrutando. Y de repente nosotros vemos cómo Dios nos bendice, pero no disfrutamos la bendición de Dios. Porque hay que pagar esto, porque hay que pagar lo otro, que ya se descompuso aquello, que ya se enfermó uno, que ya se enfermó el otro, y parece que es cuento de nunca acabar. Y Dios dice, puedes aguantar otros 7 si tú quieres, o clamas a mí. Y el pueblo de Israel clamó, y cuando clama, después de 7 años, Dios dice, los confronta y le dice, que quede claro, esto que están viviendo no es mi castigo, ni es algo que yo provoqué, es algo que ustedes provocaron. Yo los saqué, los liberé, los hice libres, les di una tierra de bendición, los bendije abundantemente, pero ustedes se inclinaron a los dioses que no debían de inclinarse, porque yo les dije que no lo hicieran y ustedes lo hicieron. Así es que esto que viven son sus consecuencias. Sin embargo, Dios no se queda de brazos cruzados y dice, bueno, ahí les voy a echar otros 7 años. Ahora sufran para que de veras me quieran de veras. No, el Señor escucha el clamor. Bendito sea Dios, porque dice la Escritura que si nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha. Cuando tú elevas tu voz a Dios, Él te escucha. Y esta es la parte importante de este personaje, porque algo que puedo encontrar en este personaje que Dios envía a la nación de Israel para liberarla, es un hombre que oraba a Dios. Es un hombre que clamaba a Dios, que se encontraba con Dios, que hablaba con Dios por las mañanas, que podía decirle a Dios, bueno, y si me lo enseñas de esta manera, a ver si es cierto, dame una señal, Dios. Así es Gedeón. Es un hombre que sabe orar, y sus oraciones no son tan extraordinarias. No crea que son oraciones así muy exuberantes o así con palabras apantallantes. No, son palabras simples, cotidianas, comunes, como las suyas y las mías. Así es como ora Gedeón. Pero Gedeón tiene en claro una cosa. Gedeón sabe que Dios es Dios. Eso es lo que le queda clarísimo a Gedeón. Podemos hablar mucho de Gedeón, pero por la fe Gedeón encontró respuestas en Dios y encontró lo que él estaba buscando, que era la dirección para saber qué hacer
y cómo hacerlo. Y mire que Gedeón no era perfecto, Gedeón después se equivoca. No voy a hablar del error de Gedeón, pero quiero hablar de la virtud de Gedeón. Porque somos muy buenos para fijarnos en los defectos, pero no nos fijamos en las virtudes. Así es que hoy no quiero fijarme en los defectos de Gedeón, porque se equivocó en algunas cosas, pero la gran mayoría de lo que hizo fue extraordinario. Y dice la Biblia, ahí en el versículo 7 otra vez, vamos a leer el versículo 7, y dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y es aquí donde está la confrontación, que Dios le dice: no es cosa mía, es un asunto de lo que ustedes provocaron. Y luego el versículo 11 dice, después de haber hecho esta confrontación el Señor, dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dice el versículo 11, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Escondiendo el trigo. ¿Qué valiente esconde el trigo? Si eres valiente no lo escondes, ¿o sí? Sin embargo, Gedeón está escondiendo porque sabe que el enemigo viene y lo va a dejar sin nada. Y Gedeón esconde el trigo. Tiene miedo Gedeón, por supuesto que tiene miedo. Pero Gedeón, si se mirara al espejo por la mañana, si tuviera un espejo ahí frente a lavamanos, ahí a un lado del baño, imagínense lo que ahí está Gedeón. Entonces Gedeón se levanta por la mañana, se lava la cara y se ve al espejo. Y Gedeón sabe que no es el hombre más valiente sobre la tierra. Que ganas no le faltan de enfrentar a los madianitas y de armar un ejército y pelear contra ellos. Pero sabe que no tiene la capacidad ni la fuerza. Que quizás no tenga la voz de convocatoria para decirle al pueblo: levantémonos contra los madianitas. Él sabe que no puede. Él se mira al espejo y se conoce, sabe lo que hace todas las noches cuando se va a dormir, y que seguramente le dice: Dios, guárdanos y que vivamos mañana. Que si vienen los madianitas no se acaben todo. Que si hay algo nuestro allá afuera que se me olvidó guardar, Señor, que mañana amanezca. Así como cuando te vas a dormir y dices: Señor, que la bicicleta esté ahí mañana. Que no le roben las llantas al carro, Señor. Algo así. Gedeón estaba en esa situación, en esa sensación de miedo. Es decir, ¿y si mañana no está bien? ¿Y si mañana no nos va muy bien como hoy? Si mañana no resultan las cosas. Gedeón vivía con temor. Él estaba a punto de esconder esa cosecha que estaba sacudiendo del trigo. Estaba sacudiendo el trigo y estaba por guardarla, porque sabía que era el tiempo en que venían los madianitas. Seguramente se adelantó un poco a la cosecha. Seguramente sembró un poquito antes, para que un poquito antes estuviera la cosecha, antes de que saliera todo. No era muy valiente, aparentemente, pero estoy seguro que sí se había preparado para poder recoger la cosecha antes de que llegaran los madianitas. Estaba haciendo algo en sus fuerzas. Quizás hubiera querido hacer más, enfrentar a los madianitas, pelear contra ellos, defender su causa, pero no lo estaba haciendo, se estaba escondiendo. Y viene el ángel del Señor y le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Gedeón voltea: ¿yo? Sí, tú, varón esforzado y valiente. Dice el versículo 3: y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Tiene respuesta a esta pregunta? Sí, los versículos anteriores. ¿No Dios anticipó la respuesta? Esto es algo importante, porque siempre que clamamos a Dios y pedimos ayuda a Dios, Dios nos va a confrontar y nos va a decir: ¿estás metido en este lío? ¿O estás metido en este embrollo por tu causa? ¿Estás metido en esta situación porque tú lo decidiste? ¿Estás metido en estas complejas cosas, o en esta deuda, o en esta crisis, por las decisiones que has venido tomando últimamente? A lo mejor no fueron esta generación que está ahí con Gedeón. A lo mejor fue la generación anterior, los padres de ellos, los que se inclinaron ante dioses paganos.
Pero aún así, quien haya sido, ellos estaban enfrentando las consecuencias de lo que habían hecho. Por eso cuando Gedeón pregunta, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Yo he escuchado esas frases o esa pregunta en muchos cristianos que le dicen a Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Si tú en verdad me amas, ¿por qué me sucede esto que me sucede? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué no tengo una casa propia? ¿Por qué no puedo cambiar mi carro? ¿Por qué no puedo tener un mejor salario? Y le preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios dice, hay una razón, hay una causa. Revisa tu vida. Revisa tu vida, por alguna razón se abrió una puerta, en algún momento abriste una puerta, si no fuiste tú, fueron tus padres, si no fueron tus padres, fueron tus abuelos, pero en algún momento se abrió una oportunidad para que vinieran los madianitas y se comieran tu cosecha, y se comieran tu bendición. En algún momento se abrió esa puerta, y es importante que recibamos esta confrontación, porque de esa manera salimos del hoyo, porque si nosotros no entendemos qué es lo que nos llevó al hoyo, aunque Dios venga de manera extraordinaria y sobrenatural y su mano poderosa aparezca, se abra una nube en el cielo y aparezca la mano de Dios y te saca del hoyo y te pone fuera del hoyo. Si tú no sabes por qué caíste en el hoyo, ¿qué va a pasar unos pasos más adelante? Te vuelves a caer en el hoyo. Así de sencillo. Y por eso Dios, la primera palabra que manda con el profeta, que aparece, porque ni siquiera dice el nombre del profeta, solamente dice, mandó Dios un varón profeta a decirle esto al pueblo de Israel. Ustedes están en esta situación porque ustedes lo provocaron. Así es que cuando nosotros queremos salir del hoyo, Dios quiere primero que entendamos por qué caímos en el hoyo. Es muy fácil salir del hoyo. Es muy fácil, hermano. Dios puede sacarte de la noche a la mañana, en un instante, en un segundo, en un momento sobrenatural. Dios te saca del hoyo y dice, ya, vas para afuera. Se acabó el caos. Y dice, ay, Señor, que pase ahorita, que pase. Pero de nada serviría que Dios nos saque del hoyo si no entendemos por qué caímos en el hoyo. ¿Por qué tenemos problemas en la familia? ¿Por qué tenemos problemas financieros? ¿Por qué está pasando algo? Y la mayoría de las veces, no sé si le pasa a usted, pero a mí me ha pasado, que cuando me pongo a analizar por qué estoy en la situación en la que estoy, de repente empiezo a culpar. No, esto es culpa del gobierno. No, esto es culpa del dólar. Esto es culpa del petróleo, por eso estamos como estamos. No. Cuidado, porque no se trata de culpar a los demás. Si la culpa de lo que te está pasando es de alguien más, hermano, siéntete bendecido, porque el mismo Señor Jesús dijo, bienaventurados son cuando los acusan y juzgan injustamente. Ustedes son bienaventurados. Si lo que te está pasando es por algo que tú no provocaste, tú eres bienaventurado, porque la gloria que recibirás es mucho mayor de la situación en la que estás viviendo. Pero si lo que estás pasando es algo que tú mismo provocaste, una mala decisión, una mala palabra, porque a veces confesamos cosas que no queremos recibir, pero las decimos. Como cuando dices, ay, creo que me voy a enfermar. Y mofles en la torre, el otro día amaneces bien enfermo. Ah, yo sabía que a mí me enfermar. Pues tienes un montón de fe, mira, lo que creíste lo recibiste. Pero a veces hacemos confesiones tan simples como esa. ¿Cómo que me va a ir mal? ¿Cómo que me van a correr? ¿Cómo que no me va a alcanzar? ¿Cómo que la situación está grave? ¿Cómo que me va a pasar esto? ¿Cómo que me voy a pelear? Y entonces empezamos a declarar cosas que esas mismas cosas que declaramos son las mismas cosas que provocamos. Y no nos damos cuenta. Por eso cuando Dios te confronta y te dice lo que le dice a Gedeón es varón esforzado y valiente, no se está burlando de Gedeón. No le está haciendo una especie de bullying como dicen, ay, sí, muy valiente, muy valiente. No, le está diciendo lo que Dios está mirando. Dios está mirando que ese hombre es esforzado y valiente. Es verdad, tiene miedo y está guardando su grano. Está guardando su cosecha. La está escondiendo porque sabe que viene un ejército más grande que él. Y la está escondiendo, pero no significa que sea un cobarde. Tiene miedo, pero porque él no puede enfrentar esa batalla. Porque sabe que de él depende en su familia, porque sabe que tiene que trabajar, porque sabe que tiene que esforzarse. Quizás no sea lo mejor que puede hacer, pero lo está haciendo. Y cuando Dios mira eso en Gedeón, Dios le dice, varón esforzado y valiente. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué me dices que soy esforzado y valiente? Si en verdad Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos está pasando eso? La respuesta está antes. Pero Gedeón continúa y le dice,
¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ojo aquí, porque ya no se trata de por qué nos está pasando, sino por qué Dios no está interviniendo? Esa es otra cosa. ¿Por qué Dios no está interviniendo en nuestra situación? Y a veces nosotros le cuestionamos a Dios, ¿por qué no interviene Dios? ¿Por qué no me saca de este hoyo? ¿Por qué no resuelve mi problema? ¿Por qué no me da un pedacito de banqueta del cielo, de la calle de oro y del mar de cristal? ¿Por qué no me da un pedacito para pagar mi cuenta, para pagar mi deuda? ¿Por qué Dios no interviene de manera sobrenatural? Y la pregunta de Gedeón es válida. Gedeón se pregunta, ¿dónde está el Dios de las maravillas? El Dios que nos contaron nuestros padres, que abrió el mar y que había una columna de fuego y una nube que los cubría y que los alimentó en el desierto. ¿Dónde está ese Dios? Dice, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los medianitas? Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo. Me encanta porque cuando tú confrontas a Dios, Él no te da la espalda. Cuando Dios te confronta, cuando Dios te dice, hiciste esto, nosotros le damos la espalda y decimos, no, yo no fui. Pero cuando tú confrontas a Dios y le dices, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no estuviste conmigo? ¿Por qué no me socorriste? ¿Por qué no me bendijiste? ¿Por qué no me prosperaste? Dios no te da la espalda, Él te sigue mirando de frente. Y está esperando que la respuesta la encuentres en su rostro. Porque cuando tú miras a Dios cara a cara y confrontas a Dios, ¿por qué Dios me falló? Te das cuenta que no fue Dios el que te falló. Cuando tú hablas con Dios cara a cara y le preguntas a Dios, ¿dónde estabas tú, Dios, cuando me pasó esto? ¿Dónde estabas tú, Dios, cuando me sucedió aquello? ¿Dónde estabas tú, Dios, cuando vinieron a gritarme y a decirme, ¿dónde estabas? Y Dios dice, aquí. El primero que recibió los insultos fui yo. El primero que dio la cara por tu situación fui yo. El primero que te defendió fui yo. El único que confió en ti fui yo. El único que no te abandonó fui yo. Yo estaba aquí todo el tiempo. Por eso nosotros podemos darle la espalda a Dios cuando Él nos confronta, pero Él nunca nos va a dar la espalda. Si tú le preguntas a Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me ayudaste? Él te va a decir, yo aquí estaba. Yo no me he ido de aquí. Amén. Y Gedeón le dice, ¿dónde estabas? Si nos dijeron que tú liberaste y tú hiciste esto y dice versículo 14, mirándole Jehová le dijo, ok, ya te desahogaste, ya te quejaste todo lo que te querías quejar, ahora ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Si estás pidiendo la solución, tú eres la solución. Yo quería que me mandaras un ejército de ángeles. O que me mandaras una caballería. No, dice el Señor. Ve con esta tu fuerza. Pero no tengo fuerza. Ve con esta tu fuerza. ¿Quieres una solución? Tú eres la solución. ¿Te estás quejando de tu situación? ¿Te estás quejando de que ya no aguantas más? ¿Que fueron 7 años muy pesados? Tú eres la solución. La solución está en tus manos. Y Gedeón se mira. Y otra vez yo me imagino que traía el espejo consigo. Y saca el espejo y dice, yo. Y Gedeón mira su fuerza, mira su capacidad, mira de dónde viene, mira cuál es su linaje, mira cuál es su casa, y entonces le dice a Dios. Otra vez, versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le está diciendo, antes querías hacerlo, pero no podías hacerlo. Ahora te envío yo. Así es que no vas tú solo. Yo respaldaré lo que tú hagas. Es muy diferente, hermano. De repente queremos resolver nuestra situación en nuestras fuerzas, tomamos decisiones en nuestra voluntad y después de que estamos metidos en el hoyo le decimos a Dios, ¿por qué no me ayudas? Dice, ¿ahora sí quieres que te ayude? Ok, ahora te envío yo. Y vas a hacer como yo te diga. Es muy diferente. Hacerlo como tú quieres. Si tú quieres hacerlo a tu manera, vas a volver a caer en el hoyo. Pero si lo haces a mi manera, encontrarás la solución. ¿Vas a enviar ángeles? No. ¿Me voy a sacar la lotería? No. Vas con esta tu fuerza.
Pero ni tengo ya. 7 años trabajando escondido, batallando, sufriendo, lastimándome, hiriéndome. Ya no tengo fuerzas. Y dice el Señor, no te dije que buscaras más fuerzas. Le dije, con estas tus fuerzas. Pero ya tengo bien poquitas, con esas. Pero ya no me alcanzan ni para salir a la esquina, con esas fuerzas. Aunque nada más llegues a la puerta, tú vas a ir porque te envío yo. Y Gedeón observa su linaje y le dice a Dios, ok, Gedeón quería la solución, pero cuando le dan la solución y le dicen, tú eres la solución, ahora vienen los pretextos de Gedeón. No puedo, no tengo tiempo, híjole, otro día con más calmita si quieres, pero le dice el versículo 15, entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Si ya no tengo fuerzas. He aquí que mi familia es pobre. ¿Cómo era su familia? Pobre. Ay, pobre él, pobre su familia, pobres nosotros, pobres todos. Y dice Dios, yo te pregunté cuánto tenías en el banco. Te estoy enviando yo. ¿Usted cree que Dios no sabía en qué condición se encontraba Gedeón? Por supuesto, Dios sabía en qué situación se encontraba Gedeón. Quizás lo último que estaba recogiendo Gedeón eran los últimos granos que podría salvar antes de que vinieran los madianitas. Pero era todo lo que tenía. Y Dios no le está preguntando, bueno, ¿cuánto grano juntaste? ¿Te alcanza para alimentar un ejército? No, no le alcanzaba. No tenía lo suficiente Gedeón. Y Gedeón le dice, soy pobre. Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Es decir, de todos los pobres, yo soy el más pequeño. O sea, ni siquiera que fuera el hermano mayor para hacer una colecta entre los hermanos. Hermanos, vamos a hacer una colecta. Dios me mandó. Era el más pequeño de todos los hermanos. Era la botana de todos los hermanos. Y le dice, soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo. Otra vez le vuelve a decir el Señor, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora sí ya es diferente el asunto. Porque si Gedeón se asoma al campo de batalla, lo que va a ver va a ser un ejército que viene contra él. Y quizás Gedeón dice, ay, cómo me dan ganas de partirles la cara a estos que vienen, pero son un montón. Uno por uno y a ver hasta dónde aguanto, ¿no? Pero ahora le dice el Señor, los vas a enfrentar a todos ellos como si enfrentaras a un solo hombre. Y entonces Gedeón dice, bueno, de a uno sí. Con uno sí me aviento un tiro y a ver de cómo nos toca, ¿no? Y más si tú estás conmigo, pues yo creo que vale la pena hacer la lucha. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, lo que miramos en cada situación difícil es lo grande que es la situación y lo grave que es el problema. Eso es lo que miramos. Volteamos a ver nuestros recursos y decimos, no me alcanza para salir de ese problema. Volteamos a ver nuestras fuerzas y decimos, no, ya no tengo fuerzas. Volteamos a ver a cuántos nos acompañan, a ver cuántos vienen con nosotros a hacernos fuertes para que nos echen porras, por lo menos que nos echen porras al menos. Y volteamos y no hay nadie. Estamos solos. No importa que tu familia esté ahí contigo. Hay batallas que tienes que luchar solo o sola. Hay batallas que tú tienes que enfrentar y que tienes que tomar decisiones. Y a veces cuando nos encontramos así, nos sentimos en desventaja frente a las circunstancias y frente a los problemas. Nos sentimos mal. Y decimos, no puedo. Esto es más grande que yo. Y por eso Dios le dice a Gedeón, sí, el ejército es más grande que tú. Son muchísimos los que vas a enfrentar, pero los vas a enfrentar como si fuera uno solo. No tienes que preocuparte por cuántos son. Esto lo aprendí hace algunos años, cuando yo tenía un montón de problemas y un montón de deudas. Yo le decía, Señor, ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago para salir de mis deudas? Son muchas deudas, no puedo pagarlas todas. Y el Señor me dijo, enfréntalas como si fueran uno solo. ¿Y eso cómo lo hago? Una por una. Paga las más pequeñas. Paga las que puedes pagar. Las de 5 pesos, las de 10 pesos, las de 20 pesos, luego síguete con las de 30, luego vas con las de 50 y te sigues con las de 100 y cuando veas ya estarás pagando las de 1000. Y Señor, y cuando tenga que pagar las de 1000 no me va a alcanzar. Cuando tengas que pagar las de 1000 tendrás para pagarlas. Y había que pagar una de 20,000 pesos. Y dije, ¿dónde saco para pagar 20,000 pesos?
Pero cuando llegó el momento en la lista de llegar a esa cuenta, el Señor suplió para pagar esa cuenta. Y no tuve que pagar 20,000, se redujo la cuenta a 5,000. ¿Cómo se redujo? No sé. Pero al final tuvimos que pagar solamente 5,000 pesos. Y eso fue lo que pagamos. Y maravillosamente recibimos un cheque de 5,000 pesos para pagar esa cuenta. Por eso yo creo lo que Dios le dice a Gedeón: enfrentarás a todos esos como uno solo. No sé cuál sea tu problema, no sé qué situación estés viviendo o cuál sea tu circunstancia, que decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para enfrentar esta batalla, este ejército, estas langostas que vienen a destruirnos? ¿Cómo le hago? Confía en el Señor, que los enfrentarás como si fueran uno. Tú ves muchos problemas, tú ves muchas situaciones, tú ves muchas dificultades, pero Dios, por eso le dice Dios, pero yo estoy contigo, Gedeón. Y le vuelve a confirmar, yo estoy contigo. Y entonces dice, versículo 16, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Versículo 17. Espéreme ahí tantito. Si Dios le dijera a usted, no te preocupes, el problema lo vas a enfrentar, yo voy a estar contigo, ¿usted se la cree? Pues sí, pero pues ya al momento que hay que pagar, pues como que no estoy muy seguro de que sí creo o no creo. De momento creemos. O sea, si usted escucha esta palabra aquí y ahora y dice, ¡amén! Sí, aleluya, Dios está conmigo. Sale de acá, se enfrenta a la realidad y dice, ¡ay, ahora dónde estás, Dios! Dios le acaba de decir a Gedeón, yo estoy contigo. Y parecer una palabra así como muy común de parte de Dios hacia su pueblo, hacia los que ama. Parece una palabra muy común, pero la verdad, cuando Dios dice estaré contigo, Él lo cumple. Y el Señor Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Así es que el problema es creer. Ahora usted puede decir, antes de leer el 17, lea conmigo en Hebreos capítulo 11. Ya estoy terminando esta parte. Hebreos capítulo 11. Vamos a regresar ahí a Jueces, pero lea conmigo en el capítulo 11 de Hebreos. Dice, versículo 32. Bueno, 33, 31 en adelante. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de quién. De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Este Gedeón, que tenía miedo, que no estaba seguro si Dios era el que le estaba hablando, que no sabía si él tenía la capacidad de defender a Israel, está considerado en lo que conocemos como los héroes de la fe. Un hombre con miedos, con inseguridades, un miedo que no sabía cuáles eran sus capacidades, un hombre que no sabía cuáles eran sus talentos, sus habilidades, qué es lo que podía hacer, que no se veía a sí mismo como Dios lo miraba. Él tenía muchas inseguridades. Gedeón es uno de los hombres más inseguros de la Biblia. Sin embargo, es uno de los hombres que más usó Dios. Lo usó para muchas cosas, y entre las cosas que lo usó fue para derribar los altares a los dioses paganos, que después le cambiaron el nombre de Gedeón, y ya le pusieron otro nombre, y le pusieron el que derriba los altares a Baal. Jerubbaal creo que se llama. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde están los héroes de la fe, o ese pasaje que se conoce como los héroes de la fe, incluyen a Gedeón. Ahora, ¿Gedeón tenía mucha fe? Pero entonces, ¿por qué se le considera entre los héroes de la fe? Le voy a decir por qué. Ahora sí, regreses a Jueces, capítulo 6, y en el versículo 17 dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Estás seguro, Gedeón, de que le habló Dios? No, no está seguro. Le pide una confirmación a Dios. Dice, confírmame que has sido tú, que no estoy alucinando,
Que no es el hambre que tengo ni el miedo que me sacude lo que me está haciendo tener alucinaciones ahorita y pensar que Dios me está hablando y al rato me levanto y me va como en feria. Si en verdad tú me has hablado y si en verdad he hallado gracia delante de tus ojos, confírmame que has sido tú el que me ha hablado por medio de una señal. Y entonces dice la Escritura: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Mire, si algo Dios considera siempre, es la ofrenda de sus hijos. No menosprecies ofrenda. Dice: ay, pastor, pero yo no tengo mucho. No importa. No menosprecies tu ofrenda. Mire, a Cornelio, un soldado romano, la ofrenda le ayudó para que la salvación llegara a su casa. La viuda que dio 2 moneditas, 2 blancas, en la ofrenda, le sirvió para deshacerse de su pobreza. Y me puedo seguir con el centurión romano que construyó una sinagoga para Dios, que le sirvió para sanar a su siervo. No es la cantidad de ofrenda que tú das, es el corazón que tú tienes para darle. Gedeón le dice a Dios: espérame, no te vayas a ir sin que te dé mi ofrenda. Y el Señor le dice: aquí me espero. ¿Cuánto se tardó Gedeón? No fueron 15 minutos. No es que fue al cajero, hizo un retiro y regresó. No, tuvo que ir a agarrar al animal, a matarlo, sacrificarlo, cocerlo, preparar el altar, traerlo y darle al Señor. Y no me acuerdo si le dio animal o le dio miel y algo nomás. Lo lee después, porque no quiero enfocarme en la ofrenda. Quiero enfocarme en la actitud de Gedeón. ¿Gedeón estaba convencido de que Dios le habló? No, no estaba convencido, no estaba seguro. Pero Gedeón confirma su fe. Y le dice a Dios: he hallado gracia, dame una señal. Y viene lo de la señal, cuando le dice: mira, yo voy a poner un manto, te voy a pedir por favor que si en verdad tú eres el que me ha hablado, te voy a decir que para mañana cuando amanezca, que todo esté mojado y donde esté el manto esté seco. Y así yo sabré que tú me hablaste. Dios está de acuerdo, dice: está bien, si esa es la prueba que quieres, pues qué difícil me la pones. Está bien, ve, duerme. Al otro día despierta Gedeón, corre por la mañana, va a buscar el manto que había puesto y se da cuenta que todo está mojado, menos donde estaba el manto. Yo le podía decir: bueno, ya le confirmó Dios. Y Gedeón dice: perdona mi atrevimiento, perdona que insista, pero si he hallado gracia y has sido tú el que me ha hablado, quiero que me des otra señal. Dice: ¿cuál es la otra señal? Ahora lo mismo, pero al revés. Ahora que todo esté seco y donde esté el manto esté mojado. Lo primero, uno puede decir: siempre el rocío moja el pasto, la hierba de la mañana. Y bueno, ese manto, pues, el mismo manto impidió que se mojara o que el rocío cayera. Pero lo al revés, que no hubiera rocío esa mañana, que todo estuviera seco menos donde estuviera ese manto. La señal era distinta. Sin embargo, Dios le da la señal y le confirma. Y entonces Gedeón le dice a Dios: dime qué quieres que yo haga. A veces es necesario que Dios nos confirme. ¿Cómo Dios te va a confirmar? Puede ser a través de un mensaje, de una palabra, de una oración, de un canto. Puede ser a través de una convicción a tu corazón, decir: sí, Dios está conmigo. No necesitamos señales como la de Gedeón. Porque déjeme decirle que Gedeón en aquel momento no tenía el Espíritu Santo consigo. ¿Sí está conmigo? Gedeón no tenía el Espíritu Santo en él. Hoy ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y el que nos va a convencer de que es Dios el que nos está hablando es el Espíritu Santo. No necesitas una señal. Sin embargo, si quieres una señal, está bien que le pidas a Dios una señal. Pero no la necesitas. Necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice: Dios está contigo. No tengas miedo, atrévete, toma la decisión. Dios te va a respaldar, aférrate a Él, confía en Dios. Ya te decidiste y ahora enfrenta las consecuencias. Dios no te va a dejar, Dios no te va a soltar. El domingo les platicaba que una de las cosas que nos impide nosotros tomar decisiones es el miedo a tomar decisiones. Pero Dios está dispuesto a respaldarte en una decisión que tú tomes. Necesitamos conocer su voluntad, necesitamos conocer su palabra, necesitamos conocerlo a Él. Y entonces estoy seguro que las decisiones que tomemos serán las mejores. Gedeón no era mejores que ustedes y que yo. Gedeón era un hombre con miedos, con inseguridades, con temores,
con una autoestima muy baja, el menor de la casa de mi padre, de que mi casa es pobre, era una autoestima muy baja. Y sin embargo Dios lo tomó y le dijo a Gedeón, tú eres el instrumento. Porque Dios no estaba mirando lo que estaba fuera de él, ni siquiera estaba mirando el concepto que Gedeón tenía de sí mismo. Dios estaba mirando lo que él veía en Gedeón y la capacidad y las habilidades que Dios había puesto en él. De la misma manera hoy Dios te mira. Aunque la gente diga no vas a poder, eres un fracaso, no lo vas a lograr, es muy complicada la vida, ¿para qué te atreves? No te arriesgues, mira, tranquilo. Confía en Dios. Confía en Dios y aférrate a Él. Y dile a Dios, yo voy a creer que eres tú el que me respalda. Ya me cansé de que los madianitas vengan a comerse mi comida. Ya me cansé de que alguien más se aproveche de lo que tú me has dado. Hoy yo quiero disfrutar de lo que tú me has dado. Gedeón se convierte en un gran guerrero, que seguramente ha escuchado el final de la historia, bueno, una parte de la historia de Gedeón, no el final, una parte de la historia de Gedeón, cuando Dios lo envía a pelear contra los madianitas y los amalecitas. Gedeón se levanta, el pueblo se levanta, hay un líder en Israel, Dios está con ese líder y dice el pueblo, vamos con ese líder. Se juntan 42,000 soldados. Y cuando se juntan estos 42,000, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, son muchos. Señor, 42,000, ¿y no viste los otros que son más de 100,000? ¿No son los bien poquitos? No, Gedeón, son muchos. Manda el rumor de que el que se quiere ir a casa se vaya. En la noche corre el rumor, Gedeón, Dios no está enojado con los que se regresen a casa. Si tienes miedo y te preocupa perder la vida en el campo de batalla, te puedes regresar, Dios no te va a castigar. Y se regresa. 30,000 se fueron. O 32,000, perdón, solo se queda con 10,000. Y cuando tiene ahí el ejército, Dios le dice, Gedeón, son muchos. Perdóneme si las cantidades no son exactas, no recuerdo ahorita bien los números, pero el asunto es que se regresaron un montón. Y se queda una cantidad con Gedeón, 10,000. Y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, todavía son muchos. Señor, ya se fue, no fue la mitad del ejército. Todavía son muchos Gedeón. Total, que al final se quedan Gedeón con 300 soldados. Gedeón dijo que era el más pequeño de su casa, el más pobre. Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas. Dios necesita solo un poco. Y lo poco que necesita de nosotros es fe. Que puedas creer que Él te va a sostener, que Él te va a respaldar, que Él te va a ayudar, que Él te puede sacar del hoyo. No importa cuál sea la situación, Él puede cambiar tus circunstancias. Amén. Vamos a orar. Voy a dejar los últimos minutos por si hay alguna pregunta o algo. Usted puede preguntar con libertad. Vamos a orar. Yo sé que están enfrentando situaciones difíciles, algunos más, algunos menos, algunos ya no. Qué bueno, bendito sea Dios. Pero si algo está pasando en tu vida, te voy a hacer la misma declaración que Dios le hace a Gedeón. Ve con esta tu fuerza. Tú eres la solución. Tú eres la solución a tu circunstancia. Tú eres la solución a tu problema. Tú eres la solución a tu necesidad. Tú eres la solución. Lo que está en tus manos hacer, hazlo. Y hazlo bien, porque Dios te va a respaldar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que has hablado hoy en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, que bendigas, Señor, a cada hermano y hermana, y que permites, Señor, que ellos puedan ver y ellas puedan ver que tú estás a su lado, que no los has dejado, que no los has desamparado, que no importa cuántos enemigos se levanten, ni cuántos ejércitos vengan contra ellos, al final, Señor, 1,000 caerán a su derecha y 10,000 a su izquierda, pero ellos no les tocarán. Señor, tú estás con tus hijos, y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano y a cada hermana, y que ellos puedan experimentar tu presencia en sus vidas, que sepan que tú les escogiste, que a pesar de las circunstancias, y a pesar incluso de su pecado, tú tienes misericordia y les has perdonado, y hoy, Señor, les levantas
como la solución a su problema. Ellos son la solución a su problema. Con su fuerza, con lo que tienen ahora, con lo que pueden hacer ahora, tú los ayudarás, tú los sustentarás, tú les respaldarás. Si su trabajo es lo que tienen ahora, eso será más que suficiente. Si tienen un negocio, también será más que suficiente. Si han emprendido una empresa, Señor, ellos emprenderán y conquistarán porque tú serás suficiente. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú con ellos. Bendice sus vidas, prospera su camino y hazles vencedores que puedan ver, Señor, que tú les sostienes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos la gloria, Señor. Permite que esta unción, la unción que estuvo en Gedeón, levante a tu iglesia para que conquisten en el nombre de Jesús y se vean a sí mismos vencedores para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.